marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. Si no queremos más problemas, voto seguro es la solución. Más progreso, más trabajo, más decisión. Agua potable, más educación. Alan Presidente, tu mejor elección. Tenemos esperanza con Alan Presidente, el Perú sí que avanza. Es el momento de seguir creciendo, apoyar al país que se está cayendo. Y ya tenemos esperanza con Alan Presidente, el Perú sí que avanza. Amigos de Surquillo, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Surquillo, aunándome a las palabras que hemos escuchado, yo siento esta noche la fuerza, la fe, la convicción de la victoria de la Alianza Popular el día de abril. Lo que ayer, recorriendo durante largas horas en la provincia de Tumbes, olvidada y agobiada por el desinterés del gobierno, sentí sueño, ilusión, esperanza de pueblos que quieren un cambio para que haya un gobierno con autoridad y con manejo desde el primer día. Y vi por la televisión, como antes había compartido semanas antes en Lambayeque y en Ferreñafe, en las plazas de Pisco, de Chincha y de Ica, la voz del pueblo pidiéndole a Alan García que vuelva a gobernar el Perú para que el Perú cambie y avance. Porque, queridas y queridos amigos, el Perú está esperando un cambio. El Perú está esperando algo distinto y eso nuevo lo tiene que traer la Alianza Popular y lo va a traer desde el primer día. Lo va a traer sus cuadros y sus equipos preparados para tomar las riendas del gobierno y manejar la economía desde el primer día. Para acabar con años de indolencia y de indiferencia en los hospitales como en las escuelas. Para evitar que millones de peruanos sigan poseyendo y no tengan un título de propiedad y carezcan de agua y desagüe. Para lograr que los pueblos de la serranía se unan a la costa y los de la selva se integren para salir adelante. Para que los agricultores como los comerciantes o los muchos ambulantes que en esa plaza se encuentren tengan fe, esperanza, trabajo seguro. Todo eso es el cambio que la Alianza Popular va a traer con su victoria el 10 de abril, en julio y luego a partir del 28 de julio. Por eso, aunque quienes han hecho uso de la palabra han hecho muy bien en remarcar la importancia de la experiencia, es el conocimiento y la acción de inmediato al gobernar. Yo quiero decir que de lo que el Perú está cansado, que lo que no tiene nada de nuevo, de lo que resulta la antigua forma de hacer política, es ese individualismo improvisado con el que algunos amanecen soñándose presidentes de la República sin estar preparados. Aquellos que llegan a Palacio de Gobierno para armar equipos que no conocen, dicen en campaña algo que luego no pueden cumplir, porque eso es lo más viejo, lo tradicional en la política peruana. Y por eso, queridas amigas y amigos, queridas y queridos compañeros, yo les digo, la novedad es la Alianza Popular. Nosotros somos lo nuevo, nosotros somos los que vamos a traer algo distinto a la política peruana. Porque le duela a quien le duela y nos critiquen los que nos critiquen. Es nuevo que en el Perú fuerzas políticas que se enfrentaron y líderes que fuimos rivales nos demos la mano
para gobernar de la mano con el Perú. Eso es lo novedoso de la Alianza Popular y esa es la fuerza con la que vamos a tener la victoria. Porque lo nuevo que la Alianza Popular trae es la preparación de sus equipos que ya tienen planes de gobierno en marcha, preparándose los proyectos de gobierno para los 100 primeros días, que en las próximas semanas, cuando esta espuma que tanto nos ha distraído, cuando estos fuegos artificiales que tanto tiempo nos han quitado, permitan a nuestro candidato lucirse en los debates, y a nuestros técnicos exponer los planes de gobierno, y a nuestros candidatos ir a todos los debates. Allí se sabrá por qué la Alianza Popular es la verdadera novedad, la novedad de la seriedad, la novedad del buen plan de gobierno, la novedad de los equipos, la novedad de las ideas, la novedad de las cosas nuevas, la novedad del futuro para la juventud. La Alianza Popular es la verdadera novedad que el Perú demanda. Improvisados que en la mañana dicen sí y en la tarde dicen no. Nada de nuevo traen los que copian y plagian, aunque no saben cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Nada de nuevo traen los que inventan equipos que en la noche de ayer forjaron. Nada de nuevo traen los que tantas veces han engañado al Perú. En cambio aquí hay un compromiso patriótico de partidos políticos serios y de equipos humanos con experiencia y con juventud, para decirle al Perú del 2021, soñemos en grande, nuestra patria merece un gobierno liderado por Alan García y a los cuadros de la Alianza Popular para traerle al Perú esperanza, futuro e ilusión. Así es que yo quiero invocar la experiencia de nuestros cuadros, el conocimiento de nuestro líder y futuro presidente de la República, no para ignorar el pasado, aunque nos sentimos orgullosos de él, no para mirar hacia atrás, aunque por fortuna nuestros partidos tenemos raíces sólidas e historia que nos honra, con sangre, con dolor, con madurez y con sacrificio. Yo quiero señalar todo eso para mirar al futuro, para hablarle a la juventud del mañana, para decir que la Alianza Popular gobernará pensando en hoy, pero sobre todo pensando en el mañana, sin temer las decisiones que los que no tienen esa experiencia y ese conocimiento no pueden tomar porque piensan en el hoy. Nosotros, en cambio, nos estamos preparando para gobernar pensando en los grandes cambios, en las grandes reformas en la educación y en la salud, en los grandes cambios que el Estado demanda, y para eso lo mejor de nosotros y lo mejor de fuera será convocado para gobernar. La Alianza Popular es lo nuevo de verdad, porque es la ilusión de un Perú que se va a poner a andar el primer día con equipos de primera para gobernar nuestra patria y para sacarla adelante. En este surquillo querido, un gran líder, José Luis Comaní, no solo ha cambiado sus calles, ha traído seguridad a muchos lugares y ha dado oportunidad a los jóvenes, ha transformado lugares que antes no eran transitables y les ha dado esperanza y porvenir. En ese surquillo de clase media, trabajadora y esforzada, en ese surquillo de comerciantes que con enorme esfuerzo han salido adelante, en este surquillo de mujeres a quienes saludo en nuestro Día Internacional mañana, en este gran surquillo es señal de progreso basado en el esfuerzo y en el trabajo. Yo quiero que se vea lo que la Alianza Popular va a representar por esta unión nunca antes vista, es la novedad, de la fuerza y de la buena voluntad para mirar adelante y para soñar un Perú distinto. Y acabe pues, por fin, de una vez por todas,
la novela de los que se van y los que se quedan. Que termine la autoridad electoral de una vez por todas, doctor Tábara, de definir quiénes se van, quiénes se quedan. Pónganos al frente a los que quieran, que nosotros con el pueblo de la mano solo tenemos una meta: ganar las elecciones y gobernar para bien del Perú. En ese surquillo que tan generoso ha sido con mi partido, el Partido Popular Cristiano, conmigo en lo particular, quiero ratificar, como lo ha hecho Javier Bedoya y Raúl Castro, nuestro compromiso con la Alianza Popular, nuestra convicción en la Alianza Popular, nuestra fe en ese esfuerzo maravilloso de unir partidos rivales para pensar el Perú, nuestra ilusión de gobernar haciendo las cosas de la mejor manera posible, nuestro compromiso de ser reales colaboradores y unidos dos partidos fieles fiscalizadores, nuestra convicción del liderazgo de Alan García y en lo que él va a hacer por nuestra patria en lo mejor de su vida, en el esplendor de su madurez para traerle al Perú bienestar, progreso, apertura y manos abiertas a nuestra patria. Nada más sabio ha sido dicho al comienzo de esta campaña que aquello que Alan García ha dicho, que nadie en el Perú de hoy puede gobernar solo. Y eso no tiene nada de antiguo. Eso es lo nuevo de la Alianza Popular. Un gobierno de corazón unido con la gente, de manos extendidas al pueblo, de frente que mira adelante, de voz que sueña hacia adelante, de mirada que mira hacia allá. Porque nada tenemos que ocultar sino el sueño de pensar la grandeza de nuestra patria que la Alianza Popular con ustedes va a construir a partir del 28 de julio. Con fuerza en estos días finales de la campaña, que acabe ya la espuma que tanto nos ha distraído, que quede el remanso del tiempo para pensar y para escuchar. Yo soy convencida que allí nuestras ideas, nuestros cuadros, nuestro liderazgo, nuestra fuerza, nuestra convicción y nuestro amor al Perú prevalecerán. Pero sobre todo, queridas y queridos amigos, vecinos y vecinas de Surquillo, lo que el peruano podrá ver, y eso es lo más nuevo, es que en esas fuerzas políticas unidas y en esa voluntad de gobernar con madurez y con experiencia, hay un enorme amor a nuestra patria, hay un enorme patriotismo. Está muy metido en nuestra mente y en nuestro corazón el sueño de un Perú que va a cumplir 200 años de vida republicana y que allí, en lo alto donde debe estar nuestra patria, nos va a dejar el gobierno de Alan García. Por eso, una vez más, con enorme convicción digo que creo en la Alianza Popular. Les pido a quienes siempre nos han seguido que voten una vez más por el mapa y la estrella, porque ese es el camino del progreso, del desarrollo, del sueño y de la esperanza del Perú que avanza. Especialmente a los jóvenes que viven en esta actitud nueva, en esta actitud madura, lo nuevo de la Alianza Popular y la novedad para el Perú. Yo estoy convencida que el 10 de abril nadie nos gana. Yo estoy convencida que el 10 de abril ganamos las elecciones. Yo estoy convencida que el 10 de abril será nuestra la victoria. Porque tengo fe en cada uno de ustedes, en la tarea que en los próximos 30 días va a hacer. Tengo fe en las mujeres, ratificando mañana en nuestro día nuestra convicción y nuestra garra, convenceremos a otras que la Alianza Popular es la mejor respuesta para acabar con la violencia, para que los juicios de alimentos sean más cortos, para que la mujer progrese. Tengo fe en la juventud, en la que hemos pensado en el trabajo, en el emprendimiento y en la educación. Tengo fe en las personas mayores que verán con nosotros una pensión digna y la compensación por su vida. Tengo fe en los comerciantes de nuestra patria que con su esfuerzo van a seguir trabajando
Tengo fe en los equipos técnicos de la Alianza Popular y tengo fe en la madurez de Alan García para conducirnos a la victoria y para ser el mejor gobierno de la historia del Perú. En eso tengo fe y por eso la Alianza Popular ganará las elecciones. Amigas y amigos, 30 días finales. 30 días de enorme trabajo, 30 días de enorme ilusión. Y yo estoy segura que aquí, el 10 de abril, en estas calles como en todas las calles de Lima y en las calles del Perú, estaremos juntos, estaremos reunidos con ese símbolo que marca el amor al Perú, nuestro mapa, nuestra estrella, dándole luz e iluminando el futuro. Y yo sé, compañeras y amigos, que de nuestro trabajo, de la convocatoria otra depende la victoria, y por eso tengo fe y estoy segura que el 10 de abril será el día de la victoria de la Alianza Popular. ¡Viva la Alianza Popular! ¡Viva el APRA! ¡Viva el Partido Popular Cristiano! ¡Viva Surquillo! ¡Viva Lima! ¡Viva el Perú! Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. Alan, el voto seguro. Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. En estas elecciones, Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. por un Perú con más trabajo. Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. Yeah, let's go.